Many of us have been in Spain. Most of us know the Spanish warm sun and the wonderful nice beaches. But most of the tourists don't know that the Spanish courts accept false accusations. In family cases with clashes, the Spanish courts accept false accusations if presented by women. Every day, 400 women in Spain go to the court and present 400 accusations against men. Behind the Spanish holiday paradise and the friendly hospitality of the Spanish people, you will find a national tragedy hidden. A tragedy that is growing worse day by day. Unbalance between men and women. The unbalance first manifested itself in 2004, when Spain got a new government, under the leadership of José Luis Zapatero, from the Socialist Party, PSOE. Y queremos una Europa unida y fuerte, para defender la paz en el mundo. José Luis Zapatero and his government drew up a new law, Gender Violence Law, with the aim to protect women. Hemos impulsado una buena ley para proteger a las mujeres que sufren malos tratos. Una España mejor. In practice, the result of this law is that when a woman accuses a man of domestic violence, the man is immediately declared guilty and he has to demonstrate that he is innocent. A woman only has to press the button and call the police. The police do not ask any questions or undertake any investigation. A woman shall not present any proof or evidence. Only her word is sufficient. The man goes directly to prison. After 48 hours in prison, the man appears before the court. Some experts have warned the government about the consequences of this law. One of them is Maria Sanauja, who is a judge in the regional court in Barcelona. Usted hizo una alerta en sus declaraciones de que la mayoría de las denuncias hechas por mujeres eran falsas. ¿Fue esto una gran sorpresa para España? Yo describí una realidad en la cual efectivamente afirmé que por supuesto se cometían muchas denuncias, se cometía el delito de imputar falsamente hechos delictivos a hombres. Lo que yo expliqué en el 2004 es que algunas mujeres estaban utilizando el Código Penal, pero incluso sin inventarse nada, para obtener mejores condiciones en los procesos de divorcio o de separación, por venganza muchas veces, para obtener mejores condiciones económicas, utilizando a los niños en todos estos procesos que ya... The judge Maria Sanauja's warning has been confirmed. On a daily basis, 400 accusations are made and 90% of these are false. De la ley yo no puedo ver a mi hijo. A mí se me ha acusado injustamente de maltrato cuando yo no he hecho nada. Llevo sin ver a mi hijo un mes. ¿Desde cuánto tiempo él no puede ver a sus hijos? Pues desde hace 6 años. Ahora mismo lleva 7 meses sin ver a su hijo. Los juzgados son tremendamente lentos y no acaban de resolver. Más que justicia, yo le llamaría casos de terror. Every day, Spanish women present 350 false accusations against men. Many people are involved, and the protests from fathers and grandparents are increasing. More than 30 associations protest against the law and the practice of the Spanish courts. We asked Francisco Zugasti why he created the association Pro Justicia. Bueno, en mi caso pasa por todas estas canalladas de los juzgados, que no te dejan hablar, no te dejan preguntar, no te dejan presentar pruebas, no te dejan presentar testigos. A mí me han quitado hasta la patria potestad en un procedimiento judicial
del que yo no tenía conocimiento. Zugasti was not allowed to speak in the court. He was not allowed to ask questions. He was not allowed to present any witnesses. He lost all rights to see his 2 children, and the sentence was pronounced before the trial. Another pioneer against the law of gender violence is the Spanish journalist and writer José Díaz Herrera. He wrote the book The Castrated Man. His book is a summary over his study of more than 3,000 cases from Spanish courts' records. He wrote, "The gender violence law is like a gun pointed against men." In 2005, 160,000 men were arrested. We asked a Spanish specialist in family matters of his assessment of the gender violence law. La ley de violencia de género solamente protege a las mujeres. Es decir, es una ley que entiende que cualquier ataque, cualquier atentado que realice un hombre contra una mujer es porque se prevale de su condición de hombre. Es decir, se crea una ley de autor. Por ser un hombre ya está agravado el delito, lo cual jurídicamente es una barbaridad. Mi mujer se fue de casa, puso 2 denuncias por maltrato psicológico que fueron sobreseídas. Pasas 48 horas en un calabozo detenido por maltratador, aunque no hay ninguna prueba. Pues la situación es penosa, toda vez que lo que se está fomentando, en vez de los acuerdos, lo que se está fomentando es la confrontación entre los excónyuges y dando lugar a situaciones más que lamentables, sobre todo de los niños que se ven que son los mayores afectados en estos jaleos. ¿Por qué las mujeres están a utilizar el Código Penal como el primer recurso? Porque todo las impulsa a ello. Les está diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. Y eso es terrible para las propias mujeres y sobre todo para las que están en situación peor. The Spanish Ministry of Equality of Treatment also has a sign on its main entrance with Women's Institute, and the ministry, led by the 31-year-old minister Bibiana Aido, takes many commercial steps to demonstrate that the father is bad and the mother the good part. The ministry makes it clear for everybody, also for the children. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. The thousands of victims among Spanish men nicknamed the ministry the Castle of Feminazis. A women's institute associated to equality, as indicated on the main door to the ministry, is of course not very credible. Anyway, people are diplomatic and constructive, and the word feminazis is only perceived under the surface. Considero que las leyes deberían dar una más igualdad a los padres y a las madres para compartir con los hijos la crianza de ellos. Tengo una hija con una chica extranjera de la cual la veo poco, me han quitado la custodia por una simple denuncia falsa. Yo vengo a la manifestación porque estoy sufriendo un maltrato judicial, un maltrato institucional con mi hijo. Entonces estoy luchando porque todos los niños tengan el derecho a la parte paterna y la parte materna. Los tribunales españoles están saturados y no pueden atender como justiciables los derechos del niño. Están totalmente saturados y no intervienen adecuadamente. Pues mire, es una injusticia para los padres, porque automáticamente la custodia compartida siempre se da a la madre, sin mirar si la madre es más idónea que el padre o si los dos tienen la idoneidad, porque si antes de casarse pueden tener a los hijos, ¿por qué después no? ¿Es correcto que en la ley de violencia de género no existe la presunción de inocencia? Vamos a ver, la ley de violencia exactamente lo que establece es la presunción de veracidad de la denunciante. Por tanto, se produce pues una conculcación de derechos porque prácticamente lo que tiene que hacer el hombre denunciado es demostrar que es inocente. ¿Por qué los jueces no persiguen las falsas denuncias? Pues no lo persiguen por 2 motivos. 1, por dejadez y 2, por un problema que está inserto en la propia ideología de género. Porque aquí se parte de la premisa
que, claro, que los delitos de género son delitos que se cometen en el ámbito doméstico y por tanto que es muy difícil probar si existió o no existió. Por tanto, se entiende que hay en ocasiones en que se tiene que absolver porque no hay pruebas. Claro, eso supone una maldad tremenda a la hora de interpretar la ley, porque sin embargo, si hay casos, yo reconozco que hay casos en que es muy difícil probar si existió o no existió lo que se denuncia, pero hay otros casos donde sí se logra demostrar que lo que se denuncia es falso y la negligencia es absoluta. Es absoluta porque aquí es una cuestión ideológica, no es una cuestión de principios jurídicos. The case of Paco is one example of how the Spanish court system handles family cases. His case is one out of the thousands. Me separé de la madre, aunque no era casado, cuando nuestra hija tenía tan solamente 1 año de edad. Tras la separación, compartimos la guarda y custodia de nuestra hija y podía verla todos los días y estar con ella. Paco discovered that his little daughter of 3 years old was left unattended. Paco went to court with substantive evidence from the school, psychologist and detectives, and asked for the custody. Immediately, his ex-partner presented 14 false accusations against Paco. One of them was horrible, a false accusation of incest. She never presented a medical report. Just the words from the mother were enough. The family court rejected Paco's witnesses, and the court forensic reports demonstrate that the minor has never been abused. The judge did not ask Paco one single question, and he could not defend himself. Pase a otra cuestión o sobre otra pregunta, pero no insista otra vez en la misma pregunta porque no se lo voy a permitir. Bien, pues quiero hacer constar mi protesta. The judge followed the Spanish procedure. The family court gave the custody to the mother. The female judge allowed Paco to see his daughter at a meeting point. All visits to his daughter were under the supervision of a social assistant, watching him at a distance of 2 meters. En muchísimos casos, los hombres no son interrogados por los jueces, tampoco pueden presentar testigos. ¿Es correcto que solo la palabra de la mujer es lo suficiente para imputar al hombre? Estamos haciendo justo al revés de lo que hacíamos hace unos años. Antes enviábamos a las mujeres a casa y no les recogíamos en muchas ocasiones ni la denuncia, y ahora el mismo atropello lo estamos cometiendo con los hombres a los que bueno, yo quiero creer que siempre se les escucha, porque es desde luego obligación, y aquí también, si ocurre eso que está diciendo, sería con la connivencia de los letrados, porque el juez tiene obligación de escuchar al imputado, y debería hacerlo en todos los casos. Y el Estado nunca debería permitir que se utilizara a los niños como arma arrojadiza, porque el daño que les estamos causando es terrorífico y de unas dimensiones que vamos a ver el problema social pues en no mucho tiempo, y después no sé cómo lo vamos a arreglar. José Antonio in Seville is another of thousands of men who has felt the gender violence law on his own body. He was sent to prison for 11 months because of his ex-wife's false accusations. Según mi mujer, después de la separación, al año más o menos de separarnos 2 años, empezó a poner denuncias falsas, pero eso, el ordenamiento llegó, me da igual, y después puso otra denuncia. Al llegar a otra denuncia, ya según el juzgado, he incrementado el ordenamiento y tú para prisión. Después, estando en prisión, han puesto denuncia tras denuncia. After 4 years of waiting, the forensic medical expert proved that his ex-wife had damaged herself only to accuse him. Actualmente, tu hijo tiene 12 años. ¿Cómo es tu relación con tu hijo? Pues, conmigo. Yo ahora mismo, tras esta situación, que ha sido muy larga y penosa, yo he estado 5 años sin ver a mi hijo. Aún sigo sin verlo. Se ha puesto un poder excesivo en manos de las mujeres, porque se ha dado un valor a la palabra de una mujer absolutamente excesiva. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad.
Y esto es una barbaridad, como un templo. ¿Qué derechos tienen los hombres? Los hombres ninguno, mientras que para el hombre que se queda en la calle no hay ni viviendas de protección, ni hay ayudas económicas, ni hay sistemas de reinserción, ni sistemas de tratamiento terapéutico, porque claro, estos hechos a muchos hombres lo que les produce son daños psicológicos, porque se encuentran de la noche a la mañana con una denuncia de algo que no han cometido. Y así como las mujeres tienen, si quieren, psicólogos a su disposición, los hombres no tienen absolutamente nada, nada de nada. The Spanish Ministry of Equality and the Women's Institute offer a range of support to the supposedly maltreated woman. Urgent emergency relief, financial backup, job offers, etc., etc. On the contrary, there is absolutely no help for the approximately 125,000 men that go to prison every year. The grandparents protest. ¿Por qué has venido a la manifestación? Por apoyo de las injusticias cometidas, en este caso con mi hijo, y generalizando con todos los padres que por denuncias falsas a mi hijo concretamente en 4 horas lo dejaron en la calle sin nada. ¿Es correcto que hay casos de hombres que tras recibir una denuncia tienen pocas horas para dejar sus casas? Pocas o ninguna, porque hoy en día con la ley de violencia de género, desde el momento en que se presenta una denuncia, sin necesidad de ninguna prueba ni de ningún indicio, se procede automáticamente a la detención del hombre. Es toda la presión que conduce a que los jueces tengan temor y por tanto hagan una aplicación de la ley a veces de una manera muy automática. Cuando una mujer venía, pedía una orden de protección, una orden de alejamiento, la concedían de una manera muy automática, sin tener en cuenta cuáles eran las pruebas que habían en ese proceso. Y esto ha causado daño, porque la policía ha procedido a la detención de miles de hombres con muy pocas pruebas, con muy pocos indicios, y los jueces los han puesto en libertad, pero dictando esa orden de alejamiento. Se le mete en un calabozo y a las 48 horas se le pone en disposición judicial. El juez a lo mejor no acuerda ninguna medida, pero ya se ha pasado 48 horas y no ha habido ni autorización judicial ni ha habido ningún tipo de indicios. Y una vez que sale de prisión, o sea, que sale del calabozo, claro, no puede volver a su casa. No puede volver a su casa porque se arriesga a que su mujer o su pareja le vuelva a presentar otra denuncia. Entonces tiene que acudir a amigos o a alguien que le acoja, porque tampoco hay medidas de acogimiento para estos hombres que se encuentran en la calle de la noche a la mañana. The Spanish Government Observatory regarding gender violence shows in their report that there have been 142,000 accusations against men just in the year 2008. And 13% of the accusations end up with a conviction. What about the other accusations? If 13% were guilty, what about the 87%? The judge, Francisco Serrano, from the family court in Seville, declares that only 9.7% end up with a conviction. Francisco Serrano has warned about the unfair aspects of the gender violence law, and he compares the situation with the Guantanamo detention base. He considers the new proposal from the government to make it easier to discontinue the relationship between a father and child as some kind of holocaust. Esta ley viola también las propias leyes españolas. Yo no creo que sea la ley la que viola los derechos fundamentales. Puede ser discutible y muchos podemos entender que sí, pero el atropello a los derechos fundamentales se produce en la práctica policial y judicial. En la duda existe presunción de culpabilidad y en la duda se detiene. Y en pocas horas y sin mucha investigación se lleva el tema al juzgado, que como están atascados, en pocas horas y sin mucha investigación se está decidiendo qué es lo que se tiene que hacer. Y esto de imputarle a alguien un delito sin investigarlo mínimamente, con carácter previo, es lo que atropella los derechos de las gentes, porque los seres humanos tenemos derecho a la presunción. Outside Madrid, we meet with Guadalupe de la Fuente, who is president for the association Grandparents Separated from Their Grandchildren.
¿Qué razones te llevaron a crear la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos? Bueno, pues después de ver la separación traumática de mi hijo y ver cómo actuaban los jueces y hablar con más personas que se encontraban, no ya solo de mi entorno, sino pues a nivel laboral, que hablábamos del tema de las separaciones, y ver en qué situación se encontraban los niños, pues nos vimos obligados de alguna manera a crear la asociación, no solamente para defender el derecho de los abuelos, sino también el derecho de los niños, a ver a los abuelos y a toda su familia. ¿Qué está pasando a los niños tras las separaciones? Todos aquellos que por cuestiones económicas o por cuestiones de despecho, pues están utilizando a los niños evidentemente como moneda de cambio. Entonces la situación que están viviendo es muy complicada, muy complicada. The Spanish people are in despair and feel powerless, but they are willing to tell their story to those willing to listen to them. Hola, ¿por qué he venido a la manifestación? Para acompañar a mi hijo que está en esta situación. ¿Y no puede ver a los niños, porque la madre de los niños, la ex de mi hijo, le denuncia de malos tratos y no, es completamente falso. ¿Y tiene una visita a...? No tenemos, no nos dejan. Vamos al colegio en el tiempo del recreo, que las señoritas son muy amables, muy cariñosas con nosotros, y en esos minutos podemos estar con los niños durante el recreo, algún día a la semana, no todos los días. ¿Cuántos abuelos y abuelas están actualmente impedidos de ver a sus nietos? Pues es que decirte una cifra en concreto es muy complicado, pero para que te hagas una idea, solo tienes que multiplicar por 2 los divorcios. Es decir, los abuelos paternos, todos están implicados de alguna manera. ¿Y qué ha sucedido con esa ley? Que algunos grupos feministas se la han apropiado como de ellos y están haciendo un uso fraudulento de esa ley. Es decir, están acusando a hombres de una violencia de género que no existe. Es decir, creo que se hablaba este año de un 90 y tantos % de denuncia falsa, y que eso lo único que está haciendo es colapsar los juzgados, imputar a personas que no han cometido ningún delito y que esos niños se les vea apartado de toda esa familia que generalmente es la familia paterna. ¿Considera que algunos jueces están actuando de manera errónea? Sí, claro, porque somos herederos de esa tradición y por tanto se está diciendo que son las mamás las que deben estar siempre cuidando de los niños. De hecho, hay un sector que se autodenomina feminista, que yo creo que son herederas de la tradición católica, de la sección femenina, del régimen político anterior, que realmente aquello no era feminismo, que impulsaba esto, que las mujeres nos quedáramos en casa a cuidar niños, y que ese era nuestro papel fundamental en la historia. It's difficult to understand why Spain accepts the destruction of millions of people's right for a family life. It's difficult to understand the government's motive. The Spanish newspaper El País has published the statistics for murdered women by the hands of their partners or ex-partners in 2003. Spain has the lowest number of murdered women in comparison with other European countries. Let's take a look at the result of the PSOE government's 5-year period. In 2004, 48 women were murdered by their partner or ex-partner. In 2005, 60. In 2006, 68. In 2007, 71. And in 2008, 69. The gender violence law has not changed the figures downwards for murdered women. If we estimate the figures of destruction of the Spanish population, bearing in mind the variable statistics that exist, the damage is shocking. More than 3 million adults and children have suffered under PSOE's gender violence law. Con esta situación, ¿qué espera para España actualmente y para el futuro? ¿Qué futuro tendrá?
que la ley de violencia, que el enfoque del Código Penal del 2003 ha sido un fracaso. Es tan evidente como que después de 5 años no solo no ha mejorado la situación, sino que diríamos que incluso ha empeorado. Afirmo que ha empeorado. Hay más mujeres maltratadas, no llegamos a tiempo a protegerlas y además estamos maltratando a miles de niños, miles de abuelos y abuelas y miles de padres. Por tanto, no hemos arreglado un problema y hemos empeorado una situación porque ahora tenemos más de un problema. ¿Por qué he venido a la manifestación? Pues porque quiero que mi hija esté con su padre igual que con su mamá. ¿Y cuál es tu situación actual con la...? Pues mi situación actual, como la de muchos españoles, estamos apartados y estos niños están en orfandad legal. Y bueno, tenemos 4 días de cada 30 podemos ver a nuestros propios hijos, sin poder encargarnos de su educación. Entiendo que ellos les hacemos falta, lo mismo que ellos nos hacen falta a nosotros. ¿Existe discriminación en los juzgados españoles? Por supuesto, los juzgados españoles, es que es elemental, entre el 95 y el 97% de las custodias en los procesos de familia se dan a las madres. Y lo que se está haciendo en los juzgados de familia es conceder prácticamente casi siempre la guardia y custodia a las mujeres, y yo creo que esto es no un premio sino una condena, porque si las mujeres nos ocupamos en solitario del cuidado y la educación de los hijos, de prácticamente toda la responsabilidad, no tenemos más tiempo y más posibilidades de tener espacios personales y profesionales que son absolutamente imprescindibles para ser persona. Pues los niños, lo primero que se ven privados de la mitad de su familia, no solo el padre, la mayoría de las custodias se dan a la madre, por lo tanto hablamos en términos generales, el padre es el que se ve privado de sus hijos, sino los abuelos, los tíos, los primos, pues al final pasa lo que pasa. The Spanish court system gives women the freedom to persecute the man. Bueno, llevo 6 años aquí viviendo en un contenedor porque al jubilar, o sea, al separarme de mi exmujer, pues la justicia, sin tener en cuenta las posibilidades económicas que tenía ella y tenía yo, pues me dejó en la ruina y no me quedó más remedio que venirme a vivir a un contenedor. ¿Por qué razón la situación es así? Pues está así porque en España, por circunstancias X, que cada uno tiene su teoría, se ha insertado de manera muy fuerte y muy contundente y ha logrado conquistar espacios de poder una ideología de género que al fin lo que es el odio al hombre. Y esa ideología de género, que es la que ha ido conquistando espacios de poder, es la que está causando este problema que en otras partes de Europa no se entiende, no se puede entender. 10 years after his divorce, Eufemiano still fights against his ex-wife's false accusations. Ahora mismo estoy cobrando 820 euros mensuales y con eso no me da para pagar un alquiler de un piso que puede valer 700 o cosas así, entonces no puedo, y además estoy pagando abogados de las denuncias falsas que me está poniendo, estoy pagando 300 euros mensuales de abogado. His ex-wife presented 8 false accusations. He won 6 of the cases brought before the court, and 2 are still pending. Bueno, pues desde la separación a mí me pusieron una pensión para un hijo menor que no tenía, que mi hija menor tenía 30 años, de 100.000 pesetas. Entonces, al decir el abogado que yo no tenía hijos menores, pues se las pusieron a mi exmujer, que mi exmujer, debido a que yo puse el patrimonio a su nombre, es multimillonaria. No matter how we look at the outcome of José Luis Zapatero's reign, with the intent to build a better Spain with the law on gender violence, it is clear that it ended up as a failure. The damage is done. Automatically, we may ask the question, is it correct that the real motive for the PSOE government is that the feminists can lead a revenge action against the male party and simultaneously destroy the traditional family relationships?
Es verdad que estos 4 años hemos hecho muchas cosas. Ante todo, una ley de igualdad que es la ley más avanzada en derechos de todas las democracias modernas que hay en el mundo. Y así me lo dicen, así me lo reconocen fuera de España. Y yo digo, es la ley que se merecen las mujeres en este país, la más avanzada del mundo. However, the Ministry of Equality and the Women's Institute continue their work. The minister, Bibiana Aido, has opened new courtrooms for gender violence, and today, Spain has 91 new courtrooms, only to receive the many accusations. ¿Consideras que los tribunales españoles están a violar la ley? Vamos a ver, los tribunales españoles de familia y de violencia de género están cumpliendo la ley de violencia de género. La ley de violencia de género hay serias dudas sobre su constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la ley es constitucional. Sin embargo, lo que está claro es que esta ley puede violentar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en varios artículos, además el 8, el 6, el 14, ¿por qué? Porque ni hay procesos equitativos, los procesos además son muy lentos, perjudicando muchas veces, rompiendo el contacto entre el padre y los hijos hasta que se resuelve el tema penal, porque además no se respeta el principio de igualdad. Yo entiendo que es contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Considera usted que en este caso España está a violar los derechos humanos? Pienso que sí, que en los últimos años no hemos respetado, no hemos garantizado los derechos fundamentales de las personas. ¿Y en los casos de familia? Especialmente en los casos de familia. With no rights, the man has to pass through the avenging court and he will be punished automatically. He is guilty until he proves that he is innocent. And in all cases, negotiation is not possible. Manolo se levantó y una señora juez le echó de su casa. No pasó nada. ¿A qué se llama?